Vamos a trabajar hoy movimiento circular uniforme, ya es el último tema que tenemos en las guías. Esta es la sigla del movimiento circular uniforme, el MSU, movimiento circular uniforme. ¿Por qué circular? Porque presenta una trayectoria circular, su trayectoria siempre es un círculo, por eso vemos acá en el esquema una circunferencia. ¿Por qué es uniforme? Porque su velocidad es constante, pero como la velocidad es una magnitud vectorial, es un vector, recuerde que para que sea vector debe tener una magnitud, una dirección y un sentido, pero entonces vamos a hablar de que es uniforme solo en su magnitud, en su valor numérico. Vamos a explicar esa parte. Entonces todo movimiento circular uniforme presenta unos elementos. Y antes de hablar de estos elementos, ¿qué puede ser un movimiento circular uniforme? Ejemplo, el movimiento en el cual giran las manecillas de un reloj. El movimiento que presenta la misma Tierra cuando gira sobre su eje de rotación. El movimiento que hay una pista circular, ya sea de carros, motos. El movimiento vemos movimiento de un ventilador. Esos movimientos que presentan su velocidad constante se consideran movimientos circulares uniformes. ¿Qué elementos tenemos? Como toda circunferencia, al presentarse un móvil, un cuerpo que está en movimiento y presenta una trayectoria circular, como la vemos acá graficada, va a presentar unos elementos. ¿Qué elementos presenta la circunferencia? Un radio. El radio es la distancia que hay del centro de la circunferencia a cualquier punto de la circunferencia. Se llama radio. Tenemos elementos. ¿Qué elementos vamos a trabajar hoy? O en este movimiento. Primer elemento, periodo. El periodo lo representamos con una letra T. La palabra periodo significa tiempo. ¿Y qué es el periodo? El tiempo que demora en dar una vuelta. Vamos a hablar aquí de vueltas, del tiempo que gasta en dar una vuelta. Por eso lo definimos como el tiempo empleado en el número de vueltas. Si queremos conocer el periodo de un cuerpo, de un móvil que gira en una trayectoria circular, su periodo, ¿qué vamos a hacer? Controlar el tiempo con un cronómetro y contar el número de vueltas. Ejemplo, que en 20 segundos, ¿cuántas vueltas da? Podemos controlar ese concepto que se llama periodo. Tiempo sobre el número de vueltas. Como el periodo es un tiempo, la unidad de medida son los segundos. Ese es el periodo. Segundo elemento, frecuencia. Se conoce con la letra F. Vemos que la definición es lo contrario del periodo. ¿Qué es la frecuencia? El número de vueltas que da en determinado tiempo. Vemos la definición de periodo, vemos la definición de frecuencia y son contrarias, son inversas. Entonces la frecuencia se define como el número de vueltas sobre el tiempo empleado, mientras que el periodo es el tiempo empleado sobre el número de vueltas. ¿La frecuencia en qué se expresa? En segundos a la menos 1. Saber cuántas vueltas da en un segundo, eso es lo que es una frecuencia. En determinado tiempo, si estoy hablando en un segundo, ¿cuántas vueltas alcanza a dar? Puede dar muchas, 2, 3 o 4, dependiendo de la velocidad que se mueva el móvil. La unidad de frecuencia, segundos a la menos 1, vueltas por segundo, revoluciones por minuto, vueltas por segundo, o generalmente hablamos de los hertz, los famosos hertz, que son las unidades de frecuencia. ¿Qué relación hay entre periodo y frecuencia? Relaciones. Vemos que hay una relación inversa, como lo decíamos acá en la definición. Son inversas. Al ser inversas, ¿qué podemos decir? Que el periodo es el inverso de la frecuencia, 1 sobre f. Ahí tenemos otra ecuación, diferente a la que tenemos de periodo.
Que la frecuencia es el inverso del periodo. Por ser inversas, tenemos otra ecuación. Ejemplo, que este cuerpo demora en dar una vuelta 2 segundos. Entonces, el periodo vale 2 segundos. Su frecuencia, ¿cuánto valdrá? Reemplacen. 1 sobre 2. O sea que la frecuencia es de 0,5. ¿Qué está indicando eso? Que por cada segundo, este cuerpo estaría dando media vuelta. Al cumplirse un segundo, daría media vuelta. Al cumplirse otro segundo, ya completó la otra vuelta. Entonces tengan en cuenta esa parte. Entonces hablamos de periodo y frecuencia. Relaciones entre dos términos son inversas. Otro elemento, velocidad lineal. La velocidad lineal, ojo con lo que voy a decir, siempre es un vector tangencial. Tangencial es un vector que toca la circunferencia en un solo punto de la circunferencia. Siempre forma con el radio un ángulo de 90. Siempre va a formar un ángulo 90. Entonces, siempre que tenga aquí el radio, va a formar un ángulo de 90. Esa velocidad. Entonces, primero que todo tengamos en cuenta eso. Decimos que es movimiento uniforme. En su valor numérico, en el valor numérico, es constante, es uniforme. Por eso hablo de la magnitud. Pero, ¿qué sucede? Que la dirección cambia. Mire este vector, va hacia arriba. Mire en qué sentido va, a la izquierda. Este sentido va hacia abajo. El otro va hacia la derecha. O sea que a medida que se mueva, la velocidad lineal cambia su dirección, pero mantiene su mismo valor. ¿Qué es la velocidad lineal? ¿Cómo lo mido? Midiendo el arco que recorre. Cuando recorre un arco de una circunferencia, estoy hablando de la longitud de la circunferencia, que es 2 por pi por radio. ¿Cuánto demora en dar una vuelta? Se llama periodo. Entonces, por eso hablo acá de 2 pi por radio sobre periodo. Es la unidad de velocidad. Tenemos la unidad metros por segundo o centímetros por segundo. Aunque hay otra ecuación de velocidad lineal, que podemos hablar, que la velocidad lineal, si la vemos acá, voy a escribirla acá abajo, que es igual a 2pi por radio por frecuencia, que es otra ecuación que nos puede ayudar a dar solución. Acá está el periodo dividiendo y la frecuencia acá multiplicando. ¿Por qué? Porque son inversas. Según cuarto elemento, velocidad angular. ¿Qué es la velocidad angular? El ángulo barrido en una unidad de tiempo. Ejemplo, si llegó acá, ¿cuánto ángulo barrió? Entonces, tenemos que indicar aquí el ángulo. 90 grados. Pi medio de radian. Que giró media circunferencia. 180 grados. Pi radianes. 270. 3 pi medios de radian. Que giró una vuelta, que dio la vuelta. Pues el ángulo es de 2 pi radian. ¿Se dan cuenta? El arco que va barriendo, a medida que se mueve, 2 pi radianes. De ahí su concepto, su ecuación. Ángulo barrido, ¿cuánto? 2 pi. La unidad radianes. ¿Y cuánto demoró en dar una vuelta? Un periodo. Por eso se habla de 2 pi sobre periodo. ¿Qué relación hay entre velocidad lineal y angular? Nos damos cuenta que la velocidad lineal es 2 pi sobre periodo, acá lo vemos, y vemos que aquí la frecuencia angular es 2 pi sobre periodo. Entonces, ¿qué decimos? Que la velocidad lineal se puede dar como una velocidad angular. ¿Por quién? Por el radio. Entonces tenemos otra ecuación que nos puede ayudar. De ahí podemos despejar la frecuencia angular o la velocidad angular. Algunos libros nos hablan de velocidad angular o de frecuencia angular, que estamos hablando de lo mismo. Entonces estamos diciendo que la frecuencia angular, la velocidad angular, se puede dar como velocidad lineal sobre el radio, dependiendo de estas ecuaciones. Entonces tengamos en cuenta esos conceptos. Y por último, la aceleración centrípeta. ¿Qué es la aceleración? ¿Por qué aparece la aceleración? Porque hay un cambio de dirección.
Entonces, la aceleración es la que permite ese cambio de velocidad. Por lo tanto, la aceleración siempre va a ser un vector dirigido hacia el centro de la circunferencia. Estos son aceleraciones centrípetas, aceleración centrípeta. Todo va dirigido hacia el centro. Por eso se llama centrípeta, porque va dirigido hacia el centro. Entonces, dejémosla ahí dibujada de verde, la aceleración centrípeta. ¿Cómo se define? Dependiendo de la velocidad lineal, va al cuadrado y lo divido por el radio, porque es una circunferencia. Entonces, las unidades, metros por segundo al cuadrado o centímetros por segundo al cuadrado, que son conceptos que relacionan al movimiento circular uniforme. Periodo, frecuencia, velocidad lineal, velocidad angular y aceleración centrípeta. Conceptos para ir profundizando para el tema de movimiento circular uniforme y puedan dar ustedes solución a su guía de trabajo.